La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hay cosas y seres pavorosos que no son de este mundo. Criaturas no creadas por la mano de Dios. Seres impuros, indeseables, aberraciones que no conservan naturaleza original alguna y cuya procedencia es indeterminada. Mezcla de todo lo antinatural y de orígenes tan pavorosos que desconocemos completamente. Tales aberraciones se esconden entre nosotros, en lugares inhóspitos, extremos y en la oscuridad, alejados desde siglos de la vista humana, pues para ellos es mejor permanecer así, como simples leyendas o historias que circulan de boca en boca, de pueblo en pueblo. Nuestras vidas transcurren ajenas a ello, ingenuos y con la certeza de que solo nuestra raza es la que habita este mundo. Solo algunos, como marcados por un destino, podrían decir lo contrario. Mi bisabuelo Héctor fue uno de ellos. Y este es su escalofriante relato, en primera persona. Era mi primera vez en una de las tantas gélidas islas magallánicas, casi donde terminan el continente y comienzan los hielos antárticos. Eran finales del siglo XIX, cuando participé de la misión salesiana, a quien se le encomendó y concesionó por un tiempo estas inhóspitas tierras con la finalidad de educar, cuidar y evangelizar a sus pobladores, la gran mayoría indígenas. Eran tierras agrestes y frías, con una población tan escasa que no llegaba al medio millar. De sus antiguos habitantes se desconoce paradero, pero se cuenta que fueron pocos los sobrevivientes a un genocidio, siendo deportados y dejando huella de su paso en este lugar, un escalofriante cementerio plagado de cruces y de huesos. Isla Dawson, julio de 1890. Cuando el barco arribó a la isla envuelto en aquella niebla marina, muy de madrugada, lo primero que llamó mi atención mientras nos internábamos desde el muelle fueron las innumerables casas cercanas a la orilla del mar, completamente desoladas, deshabitadas y olvidadas por sus moradores. Mantenían extrañamente sus ventanas protegidas con tablones clavados desde afuera, como protegiéndose de algo o de alguien, y así también sus paredes plagadas de simbolismos aún más extraños que en mi vida había vislumbrado. Mientras nos internábamos, más casas abandonadas seguían llamando mi atención, pero poco a poco iban apareciendo entre ellas las habitadas, cuyos residentes y familias salían a darnos la bienvenida entre miradas furtivas. Uno de los tripulantes del navío, quien conocía bastante del lugar, se hizo parte de la conversación y pareció notar mi incertidumbre respecto a las casas, irrumpiendo en la conversación que sostenía con el sacerdote a cargo de la misión. Le temen a lo que viene del mar, así le llaman. Ese fue el motivo por el cual dejaron sus viviendas junto al mar. Fue el comentario del tripulante que caminaba a nuestro lado, cargando nuestras pertenencias, rumbo a la capilla San Rafael. Al principio me pareció que todo aquello formaba parte de creencias y leyendas que abundan por estas tierras. Pero fue con el paso de los días en que, conociendo y hablando con los habitantes, comprendería que aquello a lo que le temían pavorosamente denominado lo que viene del mar era algo bastante serio para los lugareños. Se referían a tal como una criatura con características casi vampíricas, pues quienes habían tenido la suerte de toparse con su presencia y sobrevivir a ello, la describían como algo mitad humana y mitad bestia. Un chupasangre nocturno y abominable, que atacaba a sus víctimas por el cuello succionando toda su sangre. No conforme con ello, abría sus entrañas
para de forma canibalesca saciar su hambre de carne. Algunos afirmaban que era un ser de enorme estatura con vestiduras negras y extrañas para la zona, con un aspecto mortuorio y una enorme dentadura afilada. Había también quienes aseguraban que era un animal, una bestia enorme proveniente desde las profundidades del mar, pero con características humanoides, desplazándose tanto en 2 como en 4 patas, sediento de sangre y carne humana, que se llevaba a sus víctimas a las profundidades cavernosas desde donde provenía. Aquello que horrorizaba a los lugareños fue tema de conversación a la cena junto al sacerdote, monjas y miembros de la congregación. Todos, excepto yo, tenían la certeza de que la ignorancia y creencias extrañas traídas quizá por los primeros colonizadores eran los motivos de aquellos miedos, muchas veces inventados, para doblegar a los pobladores o someterlos a costa del miedo, no dando mucha importancia al tema. Personalmente, sí me preocupaba, pues cada vez que preguntaba sobre tal, la gente palidecía y huía despavorida. Hablar de lo que viene del mar era sinónimo de miedo absoluto y se palpaba en sus rostros y en su mirada. Casi nadie se atrevía a hablar de aquella cosa, de las desapariciones y muertos que por años se atribuían a ella. Fue una mujer indígena, de avanzada edad, quien sí se atrevió. Y luego de una de las tantas clases de evangelio que impartíamos, se acercó a sabiendas de mi curiosidad sobre el tema, pero más que para contarme, lo hizo para advertirme, dejándome aún más inquietante y con algo de temor sobre lo que pasaba en este lugar. Llega con el solsticio de invierno, cuando la temperatura es más baja en el año y la penumbra casi eterna. Todos dicen que proviene del mar, y hay quienes lo han visto emerger de las profundidades caminando como si nada. Pero hay otros que lo han vislumbrado llegando en una precaria barcaza. Se alimenta solo de noche, pues la luz lo sesga y no se interna tierra adentro. Por ello obligó a todos los residentes de la costa a huir despavoridos. Fueron sus primeras víctimas y predilectas, las más cercanas a su hábitat. Muchos perdieron a sus hijos, esposas, también familias completas han desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar rastro alguno. Ya nadie se atrevería a vivir cerca del mar, y los que aún lo hacen o más cercanos, se encierran al ocaso durante el invierno, fortificando sus casas, y los que no buscan asilo más al centro de la isla. Hay para quienes es incluso una deidad, dejándole ofrendas de animales vivos, que al amanecer yacen desangrados y corrompida su carne. De toda la escalofriante historia, me detuve a pensar en la primera parte. Llega con el solsticio de invierno. Justamente hoy habíamos entrado a tal, dándome un escalofrío en todo el cuerpo. Nuestro grupo misionero era de alrededor de una 30 de personas. Muchos quisieron quedarse a residir en la capilla y construir sus viviendas en sus alrededores, mientras que otros, ignorantes de lo que yo sabía, tomaron posesión de algunas casas vacías junto al mar. Fui uno de aquellos, pues el morbo e interés que causó aquella horrible historia me instó estúpidamente a tomar una de las residencias más cercanas al mar. Los isleños me observaron con malos ojos por aquella decisión, intentando incluso más de alguno hacerme desistir de aquello. Si bien la historia de la existencia de una criatura vampírica me inquietaba, me costaba de cierta forma creer en ello. Era como si me hablaran de duendes o de alguna otra cosa. Definitivamente solo leyendas y mitos. Sin embargo, con el pasar de los días, cambiaría todo, pues observaría con ojos propios aquello a lo que tanto temían en la isla. La casa que ocupé era pequeña, como todas, tan solo de 4 paredes. Al entrar me sorprendió que todos sus precarios enseres estaban intactos, como si estuviese aún habitada. Sobre la mesa, platos con restos de comida putrefacta eran aún visitados por algunas moscas y cucarachas asquientas. En lo que era la cocinilla, vasijas aún tenían restos putrefactos de alguna preparación, tirando todo de inmediato con repulsión.
Observé todo el lugar con detención y un escalofrío me recorrió pronto, pues parecía que sus moradores hubiesen huido despavoridos solo con lo puesto durante la noche. También sobre sus camas conservaban sus cobijas desordenadas. Algo los obligó a salir de la cama con premura. Algo sin lugar a duda había espantado a esta familia en medio de la noche. O tal vez algo se los había llevado. La primera noche transcurrió sin novedades y dormí con total tranquilidad. Fue al día siguiente que me enteré, o más bien confirmé, de que bajo aquel techo escogido, una familia desapareció con la noche y nunca más se supo de alguno de sus miembros. Un nuevo escalofrío me sacudió. Se cuenta por los rincones de la isla que subieron a un bote a medianoche, ahuyentados y horrorizados por aquel ser impuro. Pero las versiones se contradicen, pues algunos afirman que fue aquel vampiro quien los asesinó y trasladó sus restos como alimento a su escondite. Cada día toda esta historia se ponía más escalofriante, pero también interesante. Algo me atraía de sobremanera pese al miedo y la inquietud que comenzaba a sentir. Mi creencia en Dios es acérrima. Sin embargo, durante la siguiente noche dudé. Cuando tuve el pavoroso encuentro con aquella aberración impía, vislumbrando con ojos propios su horripilante figura vampírica y repugnante. Luego por la mañana, pues luego de tal terrorífica experiencia que me dejó al borde del terror, inquietantes noticias se esparcieron por la isla. Esa noche, sin saber lo que me esperaba, me recosté temprano. Estaba bastante cansado del arduo día, pues me lo pasé entre aseando y removiendo cosas de la casa durante la mañana, y ya por la tarde cumpliendo mis obligaciones demandadas de la misión. Llegué a casa junto al ocaso y me tumbé de inmediato en la cama. La quietud de la isla y el sonido de las olas invitaban al descanso. Sin embargo, aquello pronto se perturbó intempestivamente a medianoche, cuando comencé a sentir extraños ruidos como pisadas sobre las techumbres y luego sobre los alrededores, por las casas que estaban cerca. Me pareció algo confuso, pues las casas continuas estaban totalmente deshabitadas y aquellos miembros de la misión se habían instalado un poco más adentro. Había tomado cierta cautela por todas estas historias y no había quitado las protecciones de las ventanas por seguridad. Por ende, mi visión era casi nula hacia el exterior. Sobresaltado por los ruidos, me incorporé de la cama rápidamente. Pronto aquello parecía caminar sobre mi cabeza, con pisadas fuertes, sin ningún tipo de cautela. Sin luz alguna más que una precaria vela, y con el frío que calaba los huesos, esperé en silencio y atemorizado cada nuevo movimiento de aquello, deseando que fuese algún animal o ave carroñera de la zona en busca de comida. Los ruidos no parecían animales, por cuanto desfilé descalzo hacia la puerta, con total sigilo. Era el único lugar que podría abrir para observar, o bien hacerlo por su abertura en la parte inferior, de unos cuantos centímetros. Pronto aquello que acechaba comenzó a correr sobre la techumbre y luego brincar ágilmente a tierra, quedando justo postrado en el frente de la casa, a escasos metros de la puerta. Sentí el azote de su cuerpo pesado contra la gélida tierra. Sentí miedo como nunca lo había experimentado, y una sensación de ansiedad me invadió a tal que comencé a desesperar y agitarme. Fueron minutos interminables en donde la entidad pareció quedarse inmóvil frente a la puerta y advirtiendo mi presencia. En la quietud podía sentir su agitada respiración animal, y por momentos me pareció haberle escuchado rugir o emitir lamentos guturales escalofriantes. El pánico por saber qué rayos era lo que estaba allá afuera hizo que me tendiera en el piso con cautela, intentando observar por los escasos centímetros bajo la puerta, esperando vislumbrar algo. Todo era penumbra. Mis ojos tardaron un poco en adaptarse a la negrura. Fue en ese instante cuando divisé con horror unos enormes y anómalos pies, avanzando hasta la puerta. Era algo indescriptible que nunca había visto en mi vida
y de inmediatamente me levanté y tapé mi boca con ambas manos para contener mis alaridos de terror. Sentí que palidecía y me entumía del miedo. Comencé a orar y persignarme para que aquella cosa no hubiese detectado mi presencia. Pronto aquello tras la puerta comenzó a olerme, como olfateando mi sangre, que a esas alturas bombeaba con mucha fuerza mi corazón. Su aspirar era tan profundo y fuerte que podía sentirlo casi sobre mí, separados únicamente por los maderos de la puerta. Luego ya no lo sentí, deslizándome nuevamente sobre el piso para ratificar que se hubiese marchado. No fue así. Esta vez mis ojos se encontraron directos con los de aquella bestia, quien agazapado también observaba hacia adentro. No tengo palabras adecuadas o idóneas para describir aquella anomalía. La oscuridad parecía ser su cómplice y deformar aún más su horrible ser. Aquello no era algo de Dios, era algo completamente aberrante, salido del inframundo. Fueron segundos, pero sentí su aliento putrefacto, cuya boca enorme de mandíbula, casi desencajada, poseía tantos colmillos o dientes filosos como no había visto ni en la más fiera especie animal. Divisé uno de sus enormes ojos bajo la puerta, negro como el abismo, en donde incluso me parecía que se reflejaba la precaria vela que tenía sobre el piso. Sus cuencas eran huesudas, sobresalientes y oscuras como el resto de su piel, que en algo alcancé a divisar. Aquello no era piel humana. Era demasiado tarde. Había advertido ya mi presencia y estaba dispuesto a entrar. Unas larguísimas y huesudas falanges pronto cruzaron el umbral bajo la puerta, poseedoras de uñas aún más largas y negras que pronto rasguñaron el piso. Pareció desistir de aquello en segundos, pero para comenzar a arremeter contra la puerta con su propio cuerpo. Sentía cómo tomaba algunos metros de carrera y embestía con toda su fuerza una y otra vez. Aterrado, solo se me ocurrió mover un pesado sillón, buscando bloquear la entrada, subiéndome sobre él esperando que fuese peso suficiente para contener sus embestidas. Fueron tantas que perdí la cuenta, y por momentos pensé que el marco de la puerta cedería. Gracias a Dios soportó, y luego de largos minutos, aquel ser desistió, perdiéndose al parecer en la oscuridad. Desperté entumecido sobre el sillón junto a la puerta. Al parecer era ya de madrugada, pero no tenía certeza de aquello debido a que los días invernales eran demasiado grises y penumbrosos. Me cercioré de que el día había llegado y abrí tembloroso la puerta, comenzando a observar el perímetro. Respiré algo más tranquilo y pronto me dispuse rápidamente con rumbo a la capilla. Aún aterrado y tembloroso, y hasta sentía mis piernas flaquear. Durante el trayecto mi mente divagaba entre los recuerdos del horroroso encuentro y de qué forma pondría al corriente a nuestro sacerdote y al resto de la congregación sin parecer un loco. Por momentos pensé que lo mejor sería callar. Pero ¿cómo lo haces luego de haber vivido algo así? El gentío se apilaba en las afueras de la parroquia. Algo estaba sucediendo de conmoción pública, y en la medida que me acercaba y me abría paso entre la multitud, pude notar en sus rostros que no era nada bueno. Inquietantes noticias se esparcían por la isla. Los hijos de una familia habían desaparecido durante la noche, y para el pueblo el culpable estaba claro. Aquella aberración no de Dios estaba de vuelta, y los isleños comenzaban nuevamente a vivir tiempos difíciles, tiempos de miedo absoluto. El sacerdote Juan Miguel se negaba rotundamente a creer tales ideas. Como buen creyente, no dio crédito a que la desaparición de los muchachos fuese a causas de algún ser proveniente del mar o de alguna leyenda de la isla. Pero fue al atardecer
Cuando el día comenzaba a oscurecerse aún más de lo habitual, cuando comenzó a comprender que para la gente todo esto iba realmente en serio. Al caer el ocaso y en cosa de minutos, diariamente las tierras y caminos quedaban completamente desiertos, como un verdadero pueblo fantasma. Todos prontamente se resguardaban en sus casas, las cuales eran fortificadas como a punto de recibir el impacto de un terrible huracán. Solo los hombres de la congregación y algunos valientes isleños armados seguíamos recorriendo extensos kilómetros de la isla, hasta altas horas, intentando dar con el paradero de aquellos chicos desaparecidos, o al menos de una explicación lógica a su pérdida. El segundo día de búsqueda, con asombro comprobé aquella parte de la historia que la anciana trajo a mis oídos. En algunas casas, animales eran atados en su frente, manchados con sangre propia para atraer al vampiro hacia sus ofrendas. Ya no podía referirme a tal como solo creencias de isleños o una mera leyenda. Había visto la abominación aquella, y si bien no pude hablarlo oportunamente, no pude seguir conteniendo todo este pavor por más tiempo. Y le conté todo al sacerdote, quien pasmado, lleno de asombro, recibía los acontecimientos experimentados. Esta vez instalé la duda en él y comenzó a creer. Desde aquella noche del encuentro, no había vuelto a la casa. Mis días y noches transcurrieron en dependencias de la parroquia, simplemente por miedo, lo que dio más veracidad a mi relato ante los ojos del sacerdote, quien ya estaba envuelto en dudas e incertidumbres a tal que decidió prontamente organizar un grupo para recorrer el muelle y las zonas costeras, no sin darnos una cátedra antes respecto a los vampiros. Quedé algo confundido, pues, si bien desde que llegamos se negó a creer en ello, tenía bastante información sobre aquellos vinculada a la propia religión. Nos habló de épocas de cazadores de vampiros creados por la misma iglesia, hasta de versiones demoníacas de ellos, en donde Satanás jugaba cierto rol. Todos quedamos atónitos ante la posibilidad de que el ser que viene del mar fuera algo por el estilo. La idea de investigación y más bien de búsqueda organizada era descartar toda esta aberración y llegar a la verdad pensando en nuestra tranquilidad. La misión duraría largos años en la isla y sería complicado lidiar con algo así. Creo, sin embargo, que la idea de un vampiro comenzó a rondar en su cabeza y a inquietarle de sobremanera, pues él mismo lideraría la búsqueda. Quería observar con sus propios ojos si efectivamente los vampiros existen. Bastó solo la primera noche para encontrarnos con aquella bestia, quedando claro que todo esto no eran solo cuentos y habladurías. Eran alrededor de las 9 cuando salimos a la búsqueda de aquel ser. Iluminados únicamente con fulgores de antorchas, nos dirigimos directo a la zona del muelle, donde muchos indicaban haberlo visto emerger del mar. Era el punto neutral, donde comenzó décadas atrás toda esta historia. Avanzamos silentes en la negrura, carcomidos por el miedo ante la posibilidad de enfrentarnos a un vampiro, algo que creo que no está en los planes de nadie. Estábamos prontos a llegar, pero horribles alaridos frenaron nuestro andar y rompieron la quietud de la noche. Era un animal que los emitía, y me parecía a la distancia que se trataba de un chivo o algo así. Seguimos rápidamente los horribles lamentos del pobre animal que parecía estar siendo castigado brutalmente. Pronto fue todo silencio, avanzando cautelosos entre el bosque espeso, desde donde provenían los alaridos. La oscuridad se hizo más abismante ahí dentro, y los inmensos árboles parecían propinarnos una encerrona. Nos internamos varios metros cuando nos topamos con aquel ser impuro y horrendo, indescriptible, como salido de nuestras peores pesadillas. Agazapado en el suelo, digería brutalmente la carne del pobre animal caído. Sus manos enormes y huesudas parecían estar ancladas a la bestia, mientras su boca succionaba toda su sangre a la altura del cuello, con una brutalidad indescriptible. Pareció no vernos ni apreciar los fulgores de las antorchas al comienzo,
Mientras gélidos e impávidos, quedamos frente a esa cosa que no parecía ser de este mundo. Uno de los nuestros huyó despavorido y gritando del horror. Por ello nos advirtió, adoptando rápidamente una posición defensiva. Ninguno de nosotros en su vida había presenciado algo tan horrendo, retorcido, y tampoco lo volveremos a hacer. Sus harapos desgastados y putrefactos cubrían en parte un pellejudo cuerpo grisáceo, en donde llamaban la atención la extensión anómala de sus extremidades y unas manos de enormes y gruesas falanges. Su cabeza era deforme, con un cráneo alargado y carente de cabello. Sus pómulos protuberantes resaltaban y unos ojos negros como el abismo nos observaron desafiantes. Pero también sentí algo de miedo en ellos. Al ver nuestra ventaja numérica, adoptó una posición defensiva. Nos temía de cierto modo. Su hocico ensangrentado, podrido y aún con restos de animal que digería, nos enseñaba filosos y espeluznantes dientes para amedrentarnos. Pronto acompañó aquello, con gritos ensordecedores, guturales y tan macabros que resonaron en cada rincón del bosque. En segundos nos encontrábamos huyendo entre la espesura del bosque. Despavoridos y sin rumbo, avanzamos con dificultad, pues el sacerdote cayó un par de veces, producto de su largo hábito, que le impedía avanzar con agilidad. En momentos sentíamos los guturales gemidos de la bestia a escasos metros, en otros sobre nuestras cabezas y sobre los árboles en donde las ramas crujían, se quebraban y se amarreaban alocadamente, dando cuenta de que la bestia trepaba sobre ellos con una capacidad asombrosa. Pronto el grupo de no más de una decena de hombres se desarmó por completo, y cada quien tomó rumbo diferente en la estampida. Un isleño me ayudó a acarrear al sacerdote, que ya era algo mayor y estaba totalmente exhausto y fatigado. Sin embargo, no soltaba su férula personal, que le ayudaba en su transitar. Tropezó nuevamente, y el cansancio nos agobió de golpe, quedando varados por unos instantes intentando recuperar el aliento. El isleño, consumido por el miedo y armado con un machete, movía la antorcha a nuestro alrededor con desesperación, pues los gritos de aquella bestia parecían sentirse por todos los recovecos del bosque sin dirección clara. Era como si estuviese en todos lados. En un instante, todo nuevamente fue silencio. Solo nuestra agitada respiración se sentía en el lugar. A lo lejos, voces de miembros del grupo se escucharon desorientados pidiendo ayuda, intentando dar con la posición del resto, abandonados y desamparados en la oscuridad. Lo peor vino cuando uno de ellos comenzó a dar lamentos de horror, de sufrimiento, que poco a poco se fueron acallando, transformándose en gemidos agonizantes. Fueron minutos de pavor e incertidumbre interminables, pero también de impotencia en no saber cómo socorrer al resto, pues ni siquiera sabíamos su ubicación. Pasaron largos minutos hasta que las ramas de los árboles sobre nuestras cabezas comenzaron a crujir nuevamente y las copas a alocarse. De nuevo fue todo locura y horror. Intentamos guardar silencio, pero de nada serviría. La luminiscencia de la antorcha claramente marcaba nuestra posición. La bestia pareció saltar desde las copas, pues un estruendo resonó justo frente a nuestra posición, dejando a la vista nuevamente a la aborrecible criatura que lentamente avanzaba sobre nosotros. El sacerdote, con sus últimas fuerzas, se enfrentó erguido a la bestia, armado tan solo con su férula, en cuya parte superior un Cristo tallado en la misma madera se enaltecía imponente. Aquella batalla pareció un verdadero exorcismo. El sacerdote propició duras palabras, oraciones y frases incluso en latín para expulsar a la abominación, a quien parecía incomodarle la cruz más que las palabras, pues cada vez que con fuerza el sacerdote impulsaba la férula hacia adelante, la entidad retrocedía y se retorcía, cubriendo su rostro con sus enormes manos. Al cabo de unos instantes, el vampiro pareció sucumbir o debilitarse, brincando hacia los árboles, emitiendo guturales aullidos, hasta perderse en lo más profundo del bosque. Ya al amanecer,
y con la luz natural a nuestro favor, casi todo el poblado recorría los bosques junto a nosotros. Había llegado prontamente la noticia de aquel encuentro y de que algunos de los hombres que participaron no habían vuelto a casa. Con las horas, uno de ellos fue encontrado en estado de shock, escondido entre unas rocas y cubierto completamente de ramas. Aún tiritaba, orinado y con su vista perdida, no dejaba que nadie se acercara a él o que lo tocase. En cada intento de ayudarlo gritaba despavorido y se enterraba en su posición totalmente enloquecido. Solo Dios sabe qué presenció aquel pobre hombre. A escasos metros de él, un cuerpo yacía inerte, tumbado sobre un tronco, muerto, desmembrado. Era uno de los nuestros, parte de la congregación. Su estado era horripilante, casi le habían arrancado la cabeza a la altura del cuello, el cual tenía carcomido casi en su totalidad, anómalamente pálido, a tan pocas horas de su deceso. No le quedaba ni una gota de sangre en su cuerpo, tampoco se derramaba ésta a su alrededor. Toda la misión salesiana quedó choqueada y devastada, pero también sumida en el terror absoluto. Sin embargo, para sus habitantes, extrañamente esto les parecía casi normal. No parecían conmocionarse demasiado. Era como si todo esto fuese parte de sus vidas cada invierno. Como que aquel ser tenía connotaciones casi de una deidad para los isleños, y bastaba solo con temerle, respetarle y aceptar sus acciones de cacería durante la estación. Después de aquella noche, el ser pareció desaparecer de la isla. Tampoco hubo nuevas y extrañas desapariciones de habitantes o muertes inexplicables en los meses y años venideros que duró nuestra misión. Tal vez huyó hacia alguno de los tantos islotes o a una isla mayor, atemorizando a otras tribus o poblados inhóspidos. Más allá de las dudas sobre su paradero, lo seguirá inquietando por siempre el entender qué era realmente aquella aberración, de dónde provino, y si habrá más de ellos en algún lugar remoto. Me pasé meses leyendo acerca de este lugar, de sus historias, y me encontré bastante información, pero llamó particularmente mi atención una que apunta a que por allá del año 1766, un navío francés varó en estas islas, cuyo capitán, el conde de Bougainville, reconocido como un gran navegante y explorador, por esos años realizaba la primera circunnavegación francesa por el mundo, en cuya ruta visitó muchas islas y localidades de casi todos los continentes. ¿Y si aquella bestia venía en aquel navío? Puedo especular con ello, pues tengo certeza que aquella creación no de Dios no provino de este lugar. Como dicen los aborígenes y los más antiguos isleños, lo que viene del mar, refiriéndose a la bestia nocturna, devoradora de sangre y carne humana. Entonces esto toma algo más de sentido. Tal vez efectivamente lo vieron emerger desde el mar, pero proveniente de aquel navío francés varado, tal vez escapando de sus captores, o quizás desterrado intencionalmente en esas inhóspitas tierras, donde nadie daría cuenta ni veracidad de su existencia.